Buenas tardes, nos encontramos con el magíster César Andrade, quien es docente de la Universidad Politécnica Salesiana, quien es la persona indicada para respondernos algunos interrogantes acerca de la edad contemporánea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo y con qué hecho comienza la edad contemporánea? Bueno, la edad contemporánea corresponde a una etapa de la historia mundial, ¿no? Esta se da aproximadamente unos 225 años aproximadamente, comprende este periodo, desde 1789 hasta nuestros días. Habla exclusivamente o se inicia con la Revolución Francesa. Es esa la etapa de la historia que comprende específicamente la edad contemporánea. Muchas gracias. ¿Qué sistema social existía en esa época? Bueno, el hecho que identifica a la edad contemporánea o el inicio de este se da con la Revolución Liberal. Era una época en la que la burguesía, el reinado, la monarquía primaba, ¿no verdad?, con su poder hegemónico encima de las clases más débiles. La clase dominante era la corona, era el poder, era la clase social que dominaba realmente en el plano económico y político, al igual que el religioso, ¿no verdad? Y de las clases sociales que eran dominadas por la corona eran la plebeya, las clases pobres, que eran las que tenían que trabajar, que tenían que sacrificar inclusive su vida por servir a la corona. Eran las clases sociales predominantes o existentes de la época. Su opinión acerca de los medios de comunicación de aquella época. Bueno, los medios de comunicación eran relativamente muy limitados y estos servían directamente al poder, servían a la corona, servían a la realeza, ¿no? Y eran muy limitados, digo, porque la presencia de aquellos estaban dirigidos exclusivamente a servir al poder, repito. La presencia o la aparición de la imprenta en esta época histórica es uno de los medios de comunicación influyentes, pero que siempre estaban aportando o apoyando al poder, a la corona o a quien representaba el poder, ¿no verdad? En definitiva, lo que ocurre con los medios de comunicación de aquella época, en esta edad contemporánea, es con la presencia de la imprenta, con la presencia de el papel, con la presencia de las impresiones y con ello un sinnúmero de algunos elementos como por ejemplo los libros, la impresión, luego la radio y la televisión. Pero básicamente estos son los que hacen referencia a esta etapa. Y ahí por supuesto que se han venido generando otros hasta nuestra época que tienen que ver con el teléfono, con el internet ya y de ahí con las nuevas tecnologías. Como última pregunta, ¿cómo ve la relación que existía entre la propaganda y la política de aquella época? La relación muy ligada. La propaganda ha marcado un golpe bastante identificado en lo que tiene que ver a esta parte de la historia. Pues recordemos que en las guerras, por ejemplo, las guerras como la Primera o la Segunda Guerra Mundial fueron muy influenciadas en base a la propaganda. Inclusive los gobiernos o los países aliados ganaron la guerra precisamente o gracias a la propaganda, ¿no verdad?, de aquella época. Y de allí mantienen una relación muy unida, muy estrecha y se mantiene hasta nuestras épocas con los medios de comunicación. La gestión realizada por la propaganda ligada al poder de los medios de comunicación de esa época han dado en sí resultados que dan cuenta de una unificación, de una unidad permanente entre los medios y la propaganda, y repito, se mantiene hasta nuestros días. Muchas gracias. Este sería el aporte que nos pudo dar el magíster César Andrade.